Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Manzana Mordida. Hoy os voy a contar una historia, voy a intentar resumirla, pero bueno, vais a entender que tengo aquí unas chuletas porque es mucha información, pero es historia al fin y al cabo, historia de Apple, el día en el que Apple estuvo a punto de desaparecer por problemas financieros. Y para eso hay que echar la mirada atrás, inevitablemente. ¿Qué tiempos aquellos en los que prácticamente Apple, allá por el año 1980, cuando salía a bolsa, pues prácticamente era sinónimo de riqueza, y cuando salía la gente a invertir en bolsa en la compañía, pues prácticamente se hacía de oro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en el año 97 Apple tuvo serios problemas económicos, incluso eran tales los problemas económicos que estuvo a 90 días prácticamente de la insolvencia. Pero como digo, fue un cúmulo de circunstancias las que provocaron todo esto. Como he dicho hace un momento, fue en el año 1980 cuando Apple salió a bolsa, y poco después fue John Sculley, el que venía de Pepsi Cola y tal, el que vino a la compañía para mejorar las cifras, los resultados y bueno, pues llevar a Apple a lo más alto. ¿Qué supuso la llegada de John Sculley? Pues bueno, realmente en los primeros años bajo su dirección la empresa mejoró considerablemente. Pasaron de unas ventas anuales de 800 millones de dólares a los 8.000 millones y de unos beneficios de 80 millones a 500 millones. O sea que por este lado, digamos que los resultados eran bastante positivos y Apple estaba en un buen camino. Pero también es cierto que John Sculley fue también el que hizo y provocó la marcha de Steve Jobs después de que pues bueno, no hubiera dado con la tecla durante varios años. Fue a comienzos de los años 90 cuando la envidiable situación de Apple comenzó a cambiar. Fue con el lanzamiento de Windows 3.0, de Windows 3.1 y también de los compatibles IBM, que con un precio más económico se acercaban a la experiencia que te otorgaban los ordenadores Mac, que por esa época pues eran bastante caros. Esto también este cambio a comienzos de los 90 pues no solo fue por la competencia que subió el listón, sino también porque Apple empezó a fallar, empezó a lanzar productos que realmente no tuvieron nada de éxito, como su famosa consola de videojuegos, incluso una cámara de fotos, un procesador de 4 núcleos, en fin, un fracaso tras fracaso. Claro, esto se reflejó en los beneficios de la compañía, que pasaron de 500 millones de dólares a 90 en tan solo un año. Claro, el año 93 fue tan horriblemente malo que el propio Sculley dijo que a finales de ese año él se iba a retirar, se iba de la compañía, pero los accionistas de Apple no tenían tanta paciencia y nombraron como CEO al que por aquella época, en aquel entonces, era el director de operaciones de Apple, que se llamaba, y atentos con el apellido, Michael Spindler. Voy a llamarle Michael, ¿vale? Para no liarme con su apellido. Claro, este hombre llegó a la compañía, se encontró el panorama y tuvo que reajustar un poco todo, y lo primero que hizo fue despedir empleados. Despidió concretamente a 2.500 personas, que era un 15% de los trabajadores de Apple por esos momentos, que esto, claro, supuso para la compañía un dineral en indemnizaciones, concretamente 200 millones de dólares, pero también eliminó las pagas extra, los beneficios, como por ejemplo la comida en la cafetería, el gimnasio, etcétera, para los trabajadores que todavía seguían en la empresa. Esta decisión quizás provocó en los trabajadores pues que la motivación estuviera por los suelos, incluso que alguno pues amenazara de muerte a Michael, y esto hizo que incluso Apple tuviera que desalojar su sede en varias ocasiones por diversos falsas alarmas, ¿no? Diversas amenazas de bomba, ¿no? Tremendo. Otra de las primeras decisiones de Michael fue precisamente producir ordenadores más baratos y buscar urgentemente un comprador para Apple. IBM fue quizás de los primeros candidatos, incluso fue de los más cercanos a la hora de poder casi materializar la compra. Fue tal que incluso se llegó a imprimir el comunicado, las notas de prensa, en fin, tremendo. Pero claro, por la mesa de Michael también pasaron otras tantas marcas, tengo aquí la lista, por ejemplo, Sun, Motorola, HP, Sony, Philips, Oracle, Silicon Graphics. Pero ¿qué pasó? Que este hombre, envalentonado porque las cifras de Apple mejoraban levemente, pues finalmente dijo, vamos a dejarlo estar. Desechó todas las propuestas y finalmente no vendió la empresa. ¿Qué pasó? Que Microsoft lanzó Windows 95, que fue un ataque directo a la línea de flotación de Apple. Pasaron prácticamente de una cuota de mercado del 9% a 7,4% en apenas un año. También en el año 95 los beneficios que estaban pues digamos previstos para ese año, que eran unos 150 millones, se convirtieron en 70 millones de pérdidas.
¿Qué hizo Michael para ir encauzando un poco la situación financiera de Apple? Pues seguir despidiendo empleados, y eso que ya había despedido también unos cuantos, pues otros miles de empleados se fueron a la calle. Pero claro, durante todo este problema se le iban juntando más, y es que precisamente Michael había sobreestimado en este caso la demanda que tendría su nueva gama baja, ¿no? Esta, digamos que fue la gota que colmó el vaso, y Gil Amelio fichó por Apple. Precisamente este era un economista, pues que por esa época era, pues eso, digamos, estaba encumbrado, era muy famoso porque había conseguido salvar de la quiebra a National Semiconductor allá por el año 91. Cuando Amelia llega y ve los libros de cuentas, ve que Apple se está muriendo desangrada. No es que pierda dinero, es que, repito, se desangra. Entonces, ¿qué hizo? Pues tengo aquí apuntados, precisamente para garantizar más o menos la viabilidad de la empresa, colocó 660 millones de deuda privada en forma de obligaciones convertibles en 2001, además de cerrar fábricas y vender recursos no esenciales, y además, como gota final, despedir a casi 3.000 empleados. Claro, con esta decisión se resuelve quizás el problema más urgente por ese momento, pero claro, ¿qué pasa? Que allá por el año 97 los compradores, viendo la situación tan delicada de Apple, pues prácticamente preferían esperar un poco a ver cómo evolucionaba todo, o incluso se iban pasando a la competencia. Esto hizo que fuera desastroso el reporte de ingresos de Apple por esa época. Bueno, ingresos, porque es que supuso pérdidas récord para Apple, con una cifra de 740 millones de dólares. Para que os hagáis una idea, más que ninguna otra compañía en la historia de Silicon Valley. En fin, los problemas siguieron, ¿y qué pasa? Pues que allá también por esa época Gil Amelio quería resolver otro de los problemas más acuciantes para Apple, que era su sistema operativo. Buscaban renovarlo porque el que tenían ya se estaba quedando obsoleto, se estaba quedando viejo, y para ello pues estuvieron mirando fuera, porque lo que ellos tenían trabajado pues prácticamente no se acercaba a lo que ellos buscaban o que creían que el mercado necesitaba. Entonces, entre mucha búsqueda, al final vieron Next, que adivinad quién trabajaba en Next por esa época. Sí, Steve Jobs, porque precisamente fue la compañía que él mismo fundó tras su marcha de la compañía Apple. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente fichar a Steve Jobs no fue barato, y esto pues también supuso que ese trimestre para Gil Amelio fuera un poco desastroso. En fin, Steve Jobs llegó a Apple y él sabía en el fondo que lo que quería era volver a tomar las riendas. ¿Qué hizo? En junio del 97 vendió los 1,5 millones de acciones que había comprado precisamente con la venta de Next por 430 millones. En fin, os podéis hacer una idea que eso, bueno, hizo temblar a los accionistas de Apple, y prácticamente el 9 de julio, a instancias del propio Steve Jobs, la junta directiva despide a Gil Amelio, y es Steve Jobs el que toma, digamos, pues el mando de la empresa. Canceló el 70% de los proyectos que tenía la compañía, quedándose solo con el 30% de los que él consideraba viables. Pero también hizo algo que creo que fue clave, y es que devolvió la confianza a los accionistas, y esto fue quizás lo que probablemente salvó a Apple de un futuro incierto, y fue de la siguiente forma: visitando a Bill Gates, y cerró un trato por el cual Microsoft se comprometía a comprar acciones de Apple sin derecho a voto por valor de 150 millones de dólares, y a continuar desarrollando Office para Mac hasta 2002. Además, cuando se cerró el trato, supuestamente, Steve Jobs le dijo a su viejo enemigo: gracias por tu apoyo a esta compañía. Creo que el mundo es un poco mejor gracias a ti. En fin, esta es la historia, sin duda una historia, yo creo que para todos los que nos gusta Apple, que quizás debíais conocer si no la conocíais. Y, en fin, contadme en la cajita de abajo, en los comentarios, vuestra opinión. Y por mi parte, pues deciros que si os ha gustado, pues le deis un me gusta, y si queréis más vídeos de este estilo, pues también lo digáis en los comentarios. Nos vemos en próximos, aquí, en La Manzana Mordida, porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo.